en la opinión de Brasil Acosta, en Antorcha TV. En el marco del 2 de agosto se celebraron por parte de nuestra organización los 100 años de las relaciones entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y México. Nuestra organización, el Movimiento Antorchista y los antorchistas, debemos recordar fechas como esta, pues tienen una gran valía para nuestros pueblos en la actualidad. México fue el primer país de América, incluido Estados Unidos y Canadá, que reconoció a la Unión Soviética, a la URSS de Lenin, el 2 de agosto de 1924. Fue el presidente Álvaro Obregón, quien venía de la Revolución Mexicana y no había sido reconocido tampoco por los Estados Unidos, quien en un momento determinante, entre los años 1922 y 23, ayudó a los rusos, primero enviando alimentos ante su crisis alimentaria derivada de una sequía en la región de Ucrania, y luego fue quien reconociera al gobierno soviético y estableciera relaciones formales con aquella naciente nación. Más tarde, esas relaciones han marcado nuestra historia y nos han permitido desarrollar grandes intercambios culturales, científicos y políticos. En el marco de esta celebración, por parte de nuestra organización, el Movimiento Antorchista Nacional, se realizaron las siguientes actividades. El día 2 de agosto se realizó una conferencia magistral impartida por el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, en la cual se analizó la importancia del reconocimiento de estas relaciones bilaterales entre México y Rusia, no solo al inicio del año de 1924, sino a lo largo de la historia, los vaivenes de esta relación y finalmente la situación actual, el contexto internacional y el papel actual de las relaciones de México con Rusia. En el marco de esa conferencia también se realizó un evento cultural de gran nivel, con la poesía Stalingrado de Pablo Neruda, canciones rusas como Noches de Moscú interpretadas en ruso y en castellano por los grupos nacionales culturales, y dos bailes impactantes, la danza azteca, que genera orgullo entre nosotros, y una plástica alrededor de la obra 1812 de Tchaikovsky, que pone de relieve el valor del pueblo ruso en las diferentes etapas de la historia contemporánea que han salvado a la humanidad, por ejemplo, del imperialismo francés de Napoleón, del imperialismo nazi de Alemania y actualmente del imperialismo norteamericano. El día 3 de agosto tuvimos una importante visita del analista argentino Cristian Lamesa, quien impartió una conferencia sobre las izquierdas iberoamericanas, los intereses populares y el futuro del socialismo. En esta conferencia se puso de relieve cómo las izquierdas han abandonado las causas populares, el marxismo-leninismo, y lejos de unificar a los desamparados, han creado movimientos que dividen al pueblo, que luchan por los derechos humanos, pero que fragmentan a los seres humanos y les desvirtúan, como el caso de una española que les insinúa a los niños, sí a los niños, que pueden tener sexo con quien quieran, siempre y cuando ellos estén de acuerdo. ¿Eso qué significa? Esto resulta una desviación clara de las izquierdas, y eso nos lo hizo ver Cristian Lamesa. Debemos retomar entonces el marxismo-leninismo como guía para la acción y educar y organizar a nuestros pueblos para la construcción de una sociedad más justa y mejor para todos. Los revolucionarios de México debemos voltear los ojos hacia Rusia y hacia China con la esperanza de que es posible construir un mundo multipolar, desarrollado y mejor para todos. Debemos ver en estas potencias los ejes fundamentales para el proyecto en el que las naciones puedan desarrollar sus capacidades, contribuir al alivio de la pobreza mediante una distribución más justa y equitativa de la riqueza, y finalmente, en el que no sean los mandatos de una nación que quiere todo para ella y que los demás simplemente se sometan incondicionalmente. En este contexto, vemos un gran contraste, por ejemplo,
en lo que está pasando en las Olimpiadas, que deberían hacer a un lado los aspectos políticos y concentrarse en los aspectos deportivos. Mientras los deportistas israelíes, por ejemplo, cuyas clases gobernantes están cometiendo un genocidio en contra de Palestina y su pueblo, pueden participar en las Olimpiadas. Aclaro, no tengo nada, absolutamente nada contra los atletas, pero a los atletas rusos se les impide participar cuando sus clases gobernantes no están cometiendo ningún genocidio contra la población civil, sino más bien frenando un genocidio que Ucrania sí que estaba cometiendo en la región del Donbass, y está frenando el intento de Estados Unidos y la OTAN de hacerse con el mundo para dominarlo con un neocolonialismo que no queremos más los pueblos del mundo, y a los deportistas rusos los dejan sin participar. Por eso los pueblos del mundo y el pueblo de México debemos organizarnos para combatir el sistema capitalista y cambiar el modelo económico. Por lo pronto, existe esta luz de esperanza en Rusia y en China, países quienes como primer paso están construyendo un mundo multipolar y mejor para todos, en contrapartida con el mundo unipolar que se muestra nuevamente en una crisis que es, como destacó nuestro dirigente, el maestro Aquiles Córdoba Morán, su crisis terminal. Por ello, debemos apoyar a Rusia y a China para frenar la debacle del mundo y construir un mundo mejor para todos. Pero la propaganda occidental hablará mal de China y hablará mal de Rusia. Sin embargo, los antorchistas debemos ver más allá de esa tendenciosa propaganda y ponernos del lado de Rusia y de China. Pero, ¿cómo podemos hacerle? ¿De qué manera? Miren, compañeros, no esperemos ni que Rusia ni China vengan a ayudarnos a resolver nuestros problemas. Debemos luchar aquí en México para construir una sociedad más justa y mejor para todos los mexicanos, pero que se sacuda de la extrema dependencia que tenemos de los Estados Unidos y el occidente colectivo para, por ejemplo, formar parte de los BRICS. Si Antorcha gobernara México, podría formalmente ser parte de los BRICS y desplegaría todo su potencial como nación. Eso es posible y es lo que queremos hacer juntos, compañeros antorchistas. De lo contrario, si los Estados Unidos se quieren imponer, detonarán una guerra y en esa guerra no habrá retorno. Entonces, para evitar una guerra, para evitar justamente que los Estados Unidos se quieran imponer de esta manera, construyendo entonces una nación mejor, es la forma en la que nosotros podemos frenar a los Estados Unidos en su intento de gobernar el mundo. Y entonces, ¿qué hacer? Hacer de México una patria más justa y mejor, y eso sí, de la mano de los países que están desarrollando el progreso para todo el mundo, que son Rusia y China. En el marco entonces de los 100 años de la relación, del inicio de las relaciones de México con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estas son las lecciones que hay que sacar. No hay que dejarnos engañar y hay que ver en el mundo multipolar que se está construyendo en este planeta la opción para que México se alinee y construya una sociedad mejor y más justa para el pueblo de México. Muchas gracias.